que les quiero traer hoy se encuentra en el libro de Salmos y es una palabra que me vino llamando la atención durante la semana pasada y esta también. Y justamente nuestro pastor en reunión de líderes el martes también la compartió y se encuentra en el Salmo 126. Yo voy a leer este salmo, que son nada más que 6 versículos, desde la versión nueva, versión internacional, ¿sí? Y dice así el Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto, y el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, y el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Este salmo está ubicado en la Biblia en un conjunto de 15 salmos que va desde el 120 al 134, que se llaman cánticos graduales o cánticos de lo alto. La palabra en hebreo que parece para gradual es yendo hacia arriba. Quiere decir que ellos cantaban estas canciones que aparecen acá cuando ellos subían a Jerusalén a celebrar las fiestas al Señor, ¿no? Que tenían fiestas durante todo el año, siempre tenían fiestas para subir a Jerusalén, y estas eran las canciones que ellos entonaban. También va a aparecer como el cántico de peregrino, según la versión que tengas, porque eran canciones especiales donde contaban historias, ¿no? Todos los salmos tienen un trasfondo histórico, especialmente estos, donde cuentan historias que el pueblo necesitaba recordar. Es muy interesante este salmo porque habla acerca de los cautivos, ¿no? Las personas que habían sido deportadas a Babilonia, que se habían llevado, en este caso se está hablando de Judá, del reino del sur. En esta época el reino estaba dividido, Israel era el reino del norte, Judá era el reino del sur, y había sucedido, que había estado profetizado, que el templo de Jerusalén iba a caer. Era algo que era una locura que eso pasara, pero pasó como había profetizado Jeremías, ¿no? Que iban a estar 70 años cautivos. Los llevaron a Jerusalén. La razón por la cual ellos terminaron, a Jerusalén o a Babilonia, la razón por la que ellos terminaron deportados a Babilonia fue a causa de sus pecados. Ellos, en vez de adorar con pureza al Señor, el Señor les iba advirtiendo, que si ellos no se volvían a Él, iba a caer el templo. Bueno, finalmente cayó, fueron deportados, fueron a otro país súper idólatra. Y allí, las familias durante 70 años, imagínense, se acomodaron, aprendieron su idioma, su cultura. Imagínense que muchos niños nacieron en Babilonia, no tenían la menor idea de lo que significaban las creencias ni las costumbres judías, ya que tomaban las costumbres del país. Y en un momento Dios levantó, por el profeta Jeremías también va diciendo, un rey que se llamaba Ciro, el rey persa, donde Dios había puesto en su corazón, esto lo dice, en varios lugares en Jeremías, pero yo lo voy a leer acá de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 voy a leer, de 22 al 23, dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, escuchen bien, el Señor dispuso el corazón del rey, que no era judío, que era un rey persa, dice, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó, y escuchen esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya,
y que el Señor su Dios lo acompañe. Después de estar 70 años en cautiverio, un rey que ni siquiera es judío le dice al pueblo de Israel que le va a construir un templo y que todos los que son de Judá se pueden ir. Y no solamente eso, si nosotros leemos el libro de Esdras, también el rey Ciro ordena, lo pueden leer en el capítulo 1, ordena que se lleven todas las cosas, que se lleven, les devuelve todos los utensilios del templo para que se los lleven, o sea, le restituye todo de nuevo. Y encima dice, si hay alguien que los quiera ayudar con ofrendas voluntarias de oro, de plata, de lo que sea, que se los dé. O sea que volvieron del cautiverio con todos los elementos que habían sido robados del templo, que eran muy sagrados, más oro y plata y pertenencias que otros del imperio persa les habían donado para que ellos pudieran construir el templo. Por eso este salmo comienza diciendo, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Después de 70 años de cautiverio, ellos recibieron la libertad y la restitución. Claro, estaban, viste, cuando vos pensás, no, esto no va a pasar nunca, no puede ser tantos años que pasaron, tal vez tenés algún sueño, alguna situación, que vos decís, no, esto siempre va a ser lo mismo, nunca vamos a poder conseguir eso que estamos anhelando, y de repente aparece. Cuando parece que todo está perdido, viene la solución y viene la restitución. Esto le pasó al pueblo. Por eso dice, nuestra boca, dice el versículo 2, dice, se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Claro, estaban más felices que perros con dos colas. Cantaban, saltaban, volverían a sus casas, a sus raíces, volverían a construir el templo. Este salmo es el salmo de la nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Así como Jesús a nosotros una vez nos dio una nueva oportunidad. Por más que estuvimos en Babilonia, que estuvimos cautivos, que hemos perdido un montón de pertenencias sagradas en lo espiritual, en lo natural, Dios ha decidido restituirnos y llevarnos nuevamente al lugar donde nosotros pertenecemos, que es el lugar de su presencia. Como haciendo paralelos, ¿no?, entre la vida de ellos y nuestras vidas, que también se parecen. Y dice que otros pueblos decían, pero es tremendo esto, dice, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Y ellos decían, sí, es cierto, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Imagínense toda esta situación, luego de 70 años, volvieron a su lugar. A veces la promesa parece que tarda y dudamos en nuestro corazón si realmente que eso Dios nos dijo es real o no es real. Y cuando nosotros tenemos nuestra mente fija en nuestra fe puesta en Él, ¿no?, en Él, que nosotros creemos, sabemos que lo que viene a nuestra vida siempre es lo mejor y Dios siempre puede sorprendernos por más años de cautiverio que vos tengas en tu vida, cautiverios de tu alma, cautiverio de tu economía, cautiverio de tus emociones, qué sé yo, cautiverio espiritual, cuando parece que no vas ni para atrás ni para adelante, cuando vos tenés tu mente puesta en Dios y crees en sus promesas. O sea, Dios no es hombre para mentir, Él siempre cumple sus promesas, ¿no?, más allá de nosotros. Y bueno, entonces toda esta gente volvió, ¿no?, y cuando todo parecía que no iba a pasar, de repente pasó. Dios levanta a Ciro, que es un rey persa, y libera a su pueblo y vuelven a su tierra. Y esto nos deja también una enseñanza, ¿no?, que aún en medio de nuestra espera, cuando nosotros sabemos esperar en Dios, Dios puede levantar un Ciro que se ponga a nuestro favor y que restituya aquellas cosas que se han perdido en nuestras vidas. La cuestión es que les devolvieron las tierras, les devolvieron sus cosas y volvieron todos contentos, cantando, jubilosos, hasta la casa
hasta su casa, hasta Judá, hasta Jerusalén. 3 meses peregrinaron, por eso también se lo denomina el cántico de los peregrinos. 3 meses estuvieron expectantes, volviendo a su tierra, esperando encontrar su casa, su hogar, su plaza, ¿no? El lugar donde ellos estaban, aunque el templo estaba derribado, volver al lugar para reconstruirlo. Imagínense cuando vienen estos nuevos comienzos, estamos todos llenos de fuerza, re contentos, todos decimos sí, vamos a hacerlo, vamos para adelante, vamos a reconstruir. La cuestión es que cuando llegaron, las cosas no eran como cuando se habían ido, estaba todo desolado, algunas de sus casas estaban ocupadas por otros pueblos, porque vinieron a habitar las ciudades vacías personas de otros lugares, había otra cultura con la cual debían convivir, así que tenían que empezar de cero todo. Y no era una situación fácil, nunca empezar de cero es fácil. Pero ellos tenían alegría porque, bueno, de repente iban a volver a obtener todo aquello que era suyo. Así que se pusieron a reedificar el templo, hicieron toda una ceremonia, aparecieron los sacerdotes, se pudieron volver a vestir con su ropa sagrada, pudieron volver a cantar, porque ellos en Babilonia no cantaban, no podían adorar en una tierra extraña, dice la palabra, así que volvieron a cantar. Me imagino que habría muchos niños en ese lugar donde no conocían la cultura y era nuevo aprender las canciones, era todo un momento así de éxtasis y de expectativa de lo que iba a suceder, y estaban todos reunidos y unidos. Y estaban contentos y empezaron a edificar toda la casa y iban a cortar madera y estaban todos juntos. Y el primer tiempo eran un montón haciendo y reconstruyendo el templo y las casas, especialmente el templo. Pero pasó el tiempo y algunos ya no volvían. Viste que algunos se desaniman fácil porque cuando el trabajo es difícil, cuando vos pensás que bueno, hay que empezar todo de nuevo, hay otra vez lo mismo, otra vez empezar de cero. Así que muchos empezaron a desanimar y empezaron a ir cada vez menos, hasta que un día no fue nadie. Y este desánimo nos cuenta Esdras capítulo 4, lo pueden encontrar en Esdras 3, en Esdras 4, duró 16 años. 16 años sin hacer nada. Nos pasaba con el Zoom al principio, ¿no? Bueno, hacíamos lo posible para conectarnos, para estar juntos, y después nos empezamos a acostumbrar con la pandemia y ya nos fuimos achanchando, ya cada vez son menos las personas que se conectaban, ya nos empezamos a relajar, ya se nos fue el miedo y nos acostumbramos a quedarnos en casa, algo parecido. Y ahora que reactivamos nuevamente las células, también, ¿viste? Y algunos no quieren ir porque ya están acostumbrados a que están en la casa. Ojo, a mí me pasó que ay, volver de nuevo, era tan cómodo estar en casa que estaba en pantuflas, igual podía dar clases o estar en los Zoom, pero ahora es tiempo de moverse, ¿no? Y cuando llegó el tiempo de moverse, estos no se quisieron mover. Y al principio se movieron algunos y después menos, hasta que finalmente terminó nadie reuniéndose. Una de las cosas interesantes de este salmo es que cuando el rey Ciro les dio a los habitantes de Judá la libertad para irse, yo digo, bueno, listo, se fueron todos, volvieron todos a casa. Era 1 millón de judíos que había en esa época en Babilonia. Pero no volvieron todos. Volvieron solamente 25.000 judíos. Los otros se quedaron en Babilonia, cautivos, contentos con la cultura, o cómodos al menos, ya hacía tanto que vivían allá que ya lo habían tomado parte de su vida.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros también nos achanchamos un poquito, ¿no? Y nos queremos quedar en casa, ya nos acostumbramos a, al orar menos, al participar menos de las reuniones, ya nos acostumbramos a quedarnos en casa y entonces ¿para qué? Si así es lo mismo y después vas a terminar también yéndote del Zoom y después uno se termina perdiendo en Babilonia, como estos muchachos, y dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Esto entre paréntesis, ¿no es cierto? Como para hacer un paralelo también con lo que le pasaba a los muchachos. Entonces los nuevos comienzos también tienen este peligro. Tienen el peligro de que comenzás con todo el entusiasmo y después vas dejando, vas declinando en tu vida. Lo mismo pasa a veces con nuestra vida espiritual. Decís, no, sí, me voy a proponer a orar, voy a estar todos los días a tal hora orando, y en los primeros días lo haces, después otro día dejas de hacer menos, hasta que vos terminás no haciendo nada, y terminás siendo tan cautivo como antes. Acá dice, este salmo es muy interesante, ¿no? Porque comienza con alegría, hasta el versículo 3 y de repente, a partir del versículo 4, parece que es otra cosa, porque están todos recontentos, llenos de alegría, que el Señor los ha vuelto del cautiverio, pero dice el 4, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos. Pero ¿cómo? ¿No es que ya habían vuelto? Bueno, dice, no, este salmo se corta ahí y comienza con este versículo 4 que dice, ahora señoras, volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. Estando aún en su tierra, aún en su corazón seguían cautivos de las cosas antiguas. Y ya le había entrado el desánimo, y ya volvían a lo mismo, por lo cual fueron condenados. Algunos, acostumbrados, nos cuenta la historia, al trajín que tenía Babilonia y a la cultura babilónica y a la manera de creer babilónica, esto también lo trajeron. Y a veces en vez de reeducarse en adorar al Dios verdadero, era más cómodo seguir creyendo lo que creían. Y como en el pueblo, como en Judá, había personas de otras culturas también, comenzaron a hacerse también a la cultura de los otros y no defendían la de ellos. Viste, es un tiempo muy parecido al que está pasando ahora, ¿no? Cuando nosotros a veces dejamos pasar cosas importantes de nuestra fe y nos acostumbramos a la cultura del mundo y tomamos la forma de este mundo cuando el Señor nos dice, chicos, no se amolden a este mundo, sino que sean transformados, ¿no? Mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios. A veces nosotros no comprendemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, acabo de decirlo, que es agradable y que es perfecta. Pero si hay algo que a nosotros no nos parece a veces la voluntad de Dios, es ni buena, ni nos gusta, ni nos parece perfecta. Siempre le encontramos la falla. ¿Por qué encontramos fallas a veces a las cosas que Dios propone? ¿Por qué encontramos fallas en los otros hermanos? Es porque nosotros no estamos renovando nuestro entendimiento a la luz de la palabra, no estamos renovando nuestro corazón en la presencia de Dios. ¿Saben qué nos falta a veces? Por eso tomamos decisiones así, livianas. Nos falta comunión con Dios. Y es tan importante la comunión con Dios, es tan importante, porque la comunión con Dios nos ayuda aún en medio de las pruebas y las tribulaciones a mantenernos firmes, ¿sí? A mantenernos parados. Miren, nosotros a veces queremos hacer cosas para agradar a Dios y no hay nada que podamos hacer
para que Dios se enamore más de nosotros porque ya está perdidamente enamorado de nosotros. Pero en la Biblia hay una sola cosa que dice, ¿no? Que es, para agradarle a Él es necesario tener fe. Y no cualquier fe, sino una fe espiritual, la fe que le cree a Dios todo lo que dice y que acepta de Dios todo lo que pasa. A veces no aceptamos la voluntad de Dios porque no es algo que nos guste. Muchos de nosotros hemos tenido que pasar por situaciones difíciles. Este año fue un año duro. Muchos de nosotros hemos perdido amigos o familiares con el tema este del COVID. No hemos podido abrazar a nuestros queridos. Por ejemplo, en mi caso falleció mi tía, una tía muy querida, y justo en el medio de la pandemia no se pudo nivelar, no pude ni saludar a mis primos en ese tiempo. Era duro, es difícil, pero no podemos andar con la chicana de Dios de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué así? Y enojarme con Él y salirme de su voluntad. El que ama a Dios ama la voluntad de Dios porque sabe que esa voluntad es buena para nuestras vidas, aunque hay cosas que no entendamos. Por más que preguntemos el por qué en el medio del dolor y tengamos la respuesta, el dolor nos va a doler igual, ¿no? Así que tenemos que dejar que Dios haga, que Dios sobre, que sea quien Él tenga que ser. Eso es un símbolo de madurez espiritual y que vos realmente estás plantado sobre la roca. Amar a Dios no es tener sentimientos. Jesús dice, el que me ama, me obedece. Y yo al que me obedece lo llamo amigo. ¿Sí? No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de obediencia. Y eso que es lo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender a relacionarnos con Dios para que podamos amarlo y obedecerlo la manera como él tiene planeado, porque Él sabe, Él tiene buenos pensamientos para nuestra vida, ¿sí?